Saludos cordiales ante todo. En esta oportunidad presentaremos nuestra tarea académica, cuyo nombre tiene el aprendizaje de redes neuronales multicapas basado en en una búsqueda de árbol de Monte Carlo, aplicado en el ajedrez cuántico. Este es el contenido que está estructurado tanto en el paper como en nuestra presentación, la introducción, los trabajos relacionados y todo lo demás. Como primer punto, la introducción. Para ello, requerimos contextualizar qué es el ajedrez cuántico. El ajedrez cuántico consiste, al ser una variante del ajedrez, incluye sus reglas, pero también incluye reglas que existen en un sistema cuántico, tales como la superposición y el entrelazamiento cuántico. Por un lado, la superposición consiste en que una partícula, en este caso una pieza del ajedrez, puede estar en dos o más estados al mismo tiempo. Y por otro lado, el entrelazamiento cuántico va a consistir en que dos partículas, dos piezas, estén correlacionadas, que el estado de uno le afecte a otro. Estas tres peculiaridades son los que caracterizan principalmente al ajedrez cuántico y es lo que tendremos presente en esta investigación también. El objetivo de nuestra tarea académica es desarrollar una IA competente que juegue ajedrez cuántico con todas sus características particulares y que además lo juegue de una manera competitiva. Entonces, las aplicaciones. En primer lugar, facilita la toma de decisiones en sistemas cuánticos. En segundo punto, facilita una comprensión de algoritmos cuánticos. Los algoritmos cuánticos como el de Grover o el de Shor son complejos de aplicar. Es por ello que a través de una red neuronal podemos encontrar lo más importante y usarla ellas para modelar nuestros sistemas cuánticos. Por último, y como consecuencia de lo anterior, sí es posible proponer modelos de IA de alta complejidad y especialmente en sistemas cuánticos. Bueno, con respecto a los trabajos relacionados, hemos considerado tres, los cuales son los más relevantes para nuestra investigación. El primero es Deep Chess, en el cual se muestra cómo una red neuronal profunda puede aprender a evaluar posiciones desde cero sin conocimiento previo de las reglas, lo cual es crucial también para abordar las complejidades del ajedrez cuántico. El segundo de Esquerra, en el segundo tenemos el documento de Esquerra, el cual usa Monte Carlo Tree Search y redes neuronales convolucionales para explorar configuraciones complejas y evaluar posiciones no tradicionales, inspirando nuevos enfoques para el tablero cuántico. Finalmente tenemos el paper de AlphaZero con aprendizaje por refuerzo que nos demuestra cómo un modelo puede desarrollar estrategias avanzadas jugando contra sí mismo y optimizando continuamente su rendimiento. Estos enfoques nos brindan conocimientos clave para abordar los desafíos únicos del ajedrez cuántico que se explicará en el trabajo. Bueno, inicialmente en nuestra metodología se planteó un esquema, por así decirlo. Inicialmente se tuvo la programación del juego del Quantum Chess o ajedrez cuántico, para posteriormente eso usarlo para la generación de data mediante el Monte Carlo Tree Search. Esta generación fue dentro de un S2, que es una instancia en AWS, y en el mismo Google Colab. Luego, esta dataset iba a parar a la MLP, sus neuronas por capa iban a ser optimizadas mediante un algoritmo que desarrollamos, que es el Simulated Mathematical Annealing, que es un algoritmo híbrido que tiene las particularidades del Simulated Annealing por el calor, pero que va haciendo un switch o un intercambio entre el algoritmo BAT y el memetic. De esta manera se van generando nuevos hiperparámetros más óptimos que van maximizando el fitness. Luego se tiene el entrenamiento final, que involucra primero elegir entre el optimizador Adam o el SGD mediante una cross-validación para luego tener un entrenamiento ya con todos los datos, con el mejor optimizador y la mejor configuración que viene a ser la cantidad de neuronas por capa conseguida. Finalmente ya se tiene el modelo entrenado que pasará a dar sus predicciones. Estas predicciones pasarán por una función de calor. Luego, la predicción final es el movimiento que va a realizar la IA. Se tiene ahora el ajedrez cuántico. El movimiento principal es el ISWAP, que es una matriz que a diferencia del swap usa números complejos. ¿Por qué usa números complejos? Luego se tiene el de split. Split, ¿qué implica? Split es la superposición, es decir, que una pieza que es única pasa a tener dos lugares. Para esto se utiliza el ISWAP, pero su raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las probabilidades de que se encuentren en esa pieza vayan dividiéndose en mitad, mitad, mitad. Luego el slide. El slide lo que hace es entrelazar piezas. El split slide no es nada más que la combinación de ese slide previamente, solamente que
implicaría dos entrelazamientos, mientras que el merge es que una pieza está superpuesta en dos posiciones, pasa a una sola. El Monte Carlo Tree Search que utilizamos fue para poder simular ese. De igual manera, para mejorar esto se tuvo con una heurística la puntuación de piezas comidas. De esta manera, si no llegaba a jaque mate, igual podía dar preferencia a la rama que tenía mayor puntaje. Y bueno, con este Monte Carlo Tree Search se le mandará a la instancia S2. Luego, las entradas estaban cargadas de lo que inicialmente eran caracteres a su identificador, que vendría a ser su valor en ASCII de dicho carácter. Cuando era color blanco se multiplicaba por 1 y cuando era color negro se multiplicaba por -1 para tenerlo todo bien identificado. Al mismo tiempo, si no había piezas se colocaba 0. La salida. La salida, como se ve, tiene un movimiento básico 1. Su valor asignado es 1 numéricamente. El split en el 2, el merge el 3. Lo mismo, los orígenes y destinos están mucho más simplificados ya que van del número de casilla del 0 al 63, pero en caso de que no se necesite. Y luego la coronación, que es 0 si no hay coronación, y el resto dependiendo de lo que desee tanto el usuario como lo prediga la IA. Finalmente, se tiene entrenamiento, datos generados por Monte Carlo Tree. Estos datos que se generaron previamente se van a cargar y se utiliza el 75% para entrenar y el 25% para las pruebas. Esta arquitectura será de un MLP con múltiples cabezales, un cabezal por cada salida. Cada cabezal tendrá softmax. La optimización se dará mediante la cantidad de neuronas por capas. Este trabajo lo va a realizar va a hacer una comparación en sí entre el Greedy Search, que es el algoritmo estándar, por así decirlo, con el algoritmo que diseñamos, que es el Simulated Path Memetic Annealing, que es el híbrido que utiliza las propiedades de Simulated Annealing para intercambiar entre el murciélago y el memético. Esta validación se realizará mediante juegos simulados y matrices de confusión al final de todo, pero también dentro de la optimización como tal se utilizará el train test. Bueno, aquí se ven las funciones que tenemos. Para poder ir intercambiando entre algoritmos, se tuvo esta función. Esta función lo que hace es, tiene la probabilidad de salto, que es la función como tal, el fitness actual, la temperatura actual del simulated annealing y una constante reguladora para ajustar los límites entre 0 y 1, que es lo que queremos, la probabilidad de que salte de 0 a 1. Como se puede ver, si el fitness es muy bueno y la temperatura, por más de que sea muy alta, igual es muy improbable que salte porque está teniendo buenos resultados con ese algoritmo, pero igual, no es imposible. De igual manera, si el fitness es muy malo y la temperatura muy baja, es posible el salto. ¿Por qué? Porque de igual manera se pretende que cambie el algoritmo para al menos salvar un poco la solución. Por otro lado, nuestra función de fitness, que lo que busca es maximizar el 1 menos el mean absolute error, que prácticamente es minimizar el mean absolute error, y al mismo tiempo minimizar el tamaño el normalizado en megabytes del modelo. Bueno, aquí se tiene la programación metódica de nuestro algoritmo principal, el Simulated Bathymetric Annealing. En este algoritmo se puede ver que se tienen las precondiciones y las postcondiciones. Por ejemplo, inicialmente se tiene que los bounds tienen que ser iguales a la cantidad de configuraciones y las dimensiones deben ser mayores o iguales que 1. También se tiene que nuestras invariantes por cada loop vendría a ser que el mejor fitness siempre tiene que ser mayor o igual que el fitness actual y se tiene que cumplir G. G indica que para todas las configuraciones, todas estas deben encontrarse dentro de sus respectivos bounds, es decir, dentro de sus respectivos límites. Nunca pueden escaparse de ellos. Por otro lado, se tiene nuestro límite dentro de nuestra iteración, que es la máximo de iteraciones que está dada por el usuario, y ahí se puede ver cómo se llama nuestra función de probabilidad mediante un random para ir saltando entre algoritmo 1 y algoritmo 0. Y bueno, y cada que el fitness vaya mejorando, se actualiza. Finalmente, se tiene la postcondición de todo el algoritmo, que el mejor fitness tiene que estar mayor a 0, pero o menor o igual a 1. De igual manera se tiene la función de calor. Esta función de calor lo que hace es a cada uno de los valores del arreglo que prediga nuestra red neuronal, lo va a dividir entre la temperatura dada. Y a este valor se le va a restar el máximo valor de toda esta división. Luego, esto vendría a ser una potencia para el número de Euler. Y luego esto se normaliza dividiéndolo entre la sumatoria de todos estos datos previamente analizados. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora lo que es la experimentación y resultados. Bueno, en cuanto a los datos usados y la configuración experimental, tenemos que mencionar dos. Primero, las simulaciones que se han realizado en base a dos pilares, el Monte Carlo Tree Search y los Random Players.
¿A qué nos referimos con el Monte Carlo Tree Search? Ha representado lo que sería la simulación de partidas con jugadores experimentados. Y en el caso de los Random Players, representarían lo que son a los jugadores novatos. Bueno, continuando, los estados iniciales para ambos casos de prueba, las piezas negras empiezan en sus mismas posiciones y las piezas blancas en las de siempre, como si fuera un ajedrez clásico. Bueno, las técnicas utilizadas para asegurar resultados, primeramente la optimización con hilos, que es básicamente para que las partidas sean más rápidas y nuestra generación de datos sea más rápida. Por otro lado, el almacenamiento. En cuanto a la configuración experimental, hemos usado dos formas para generar los datasets. A través de la AWS. Bueno, por otro lado, se ha llevado a cabo lo que es la optimización de hiperparámetros y el entrenamiento final que se ha realizado usando el T4 GPU para conseguir una mayor velocidad. Como métricas de evaluación, hemos usado lo que son las funciones de pérdida. Bueno, la función de pérdida categórica, el cross entropy, que básicamente se dedica a analizar conjunto de pérdidas en las cabezales de salida. Continuando, tenemos la métrica del error absoluto medio. Con esto estamos buscando tener una métrica capaz de llevar a cabo los análisis y escoger las mejores soluciones. Pero bueno, por otro lado, evalúa la proximidad entre predicciones y valores reales, que es lo que había estado mencionando, y se calcula por cabezal y se promedia para evaluar el desempeño general. Y por último, los algoritmos de optimización usados. En este caso hemos usado dos. Bueno, se han usado dos. El Greedy Search para realizar lo que es las exploraciones básicas y el SBMA, que es una combinación híbrida. Y el fitness evaluado durante cada iteración. En los escenarios de prueba hemos tenido cuatro escenarios posibles, con redes aleatorias que inicializan con límites de 0 a 1024, con una red ya ajustada, con configuraciones ya definidas, que ha conseguido un fitness bastante bueno de 0.8760. Un tercer escenario de prueba es con un optimizador seleccionado, que es el SGD o el ADAM. En este caso, han tenido una muy buena métrica y el entrenamiento final, que ya es el entrenamiento del modelo final. Las estrategias de validación empleadas han sido el Trains Test para evaluar lo que son los organismos de optimización y el Cross Validation. Bueno, por otro lado tenemos lo que son los resultados entre el SBMA y el Greedy Search. Como se puede evidenciar en la gráfica, el SBMA ha conseguido un fitness bastante alto y positivo, lo que implica que nos va a dar buenos resultados. Aquí están lo que son el box plot del SGD de los optimizadores, en este caso del Adam, que consigue un buen fitness y su función de crossentropía. Por otro lado está el SGD que consigue un mejor fitness, aunque con algunos valores atípicos. Con los resultados finales tenemos lo que son eh, las matrices de confusión, que en sí, en cuanto al inicio 1, inicio 2 y el final 1, nos dan unas muy buenas métricas. En el caso del fin 2 y la coronación, son datos que en el dataset no han sido extremadamente explorados, ya que la generación de los datasets hubiera sido extremadamente costosa en cuanto a uso de memoria, en cuanto a uso de recursos. Por eso es que se pueden ver estas gráficas con valores bastante bajos. Bueno, profesor, con la presentación vamos a presentar ahora qué son las conclusiones, las sugerencias e implicaciones éticas. Hemos presentado cuatro conclusiones principales. La primera, la importancia del diseño experimental, ya que los escenarios probados nos permiten identificar cómo los diferentes parámetros y configuraciones influyen en el desempeño de nuestro modelo. Así destacamos la necesidad de un diseño experimental cuidadoso para tener conclusiones robustas. La segunda es la contribución al campo del ajedrez cuántico. Con el proyecto no solo buscamos desarrollar una red neuronal funcional para un problema que es altamente complejo, sino también que sienta las bases para futuras investigaciones que busquen el cruce entre inteligencia artificial y el ajedrez cuántico. Nuestro siguiente es el impacto de las funciones de pérdida en el aprendizaje de multisalida. La estrategia de asignar funciones de pérdida específicas a cada cabezal en el modelo de multisalida nos permite capturar con precisión las características de cada componente del sistema, los movimientos, las posiciones iniciales, finales y la promoción de piezas. La última es la eficiencia del SMA en la optimización de hiperparámetros.
El algoritmo de SVA nos permitió explorar de manera más eficiente el espacio de búsqueda que era altamente complejo para la arquitectura de esta red neuronal. Esto nos permitió balancear tanto la explotación como la exploración, lo cual nos resultó en configuraciones de hiperparámetros para mejorar justamente esta precisión y como tanto la eficiencia y como la eficiencia computacional. Pasamos ahora a lo que es sugerencias. Acá tenemos precisamente tres sugerencias. La primera, mejora recursos computacionales, ya que desde un lado de recursos computacionales podemos obtener mejores datos y mejor calidad en el dataset. Para ello podemos explorar el uso de mejores infraestructuras computacionales, ya sea como por ejemplo los clústeres de GPU de alto rendimiento. La segunda, evaluación de datos obtenidos por Monte Carlo, ya que justamente los datos obtenidos por Monte Carlo son los que afectan nuestra red neuronal, ya que con los que la estamos entrenando, pues verificar tanto el número de iteraciones, el método de muestreo que estamos utilizando, pueden a veces afectar la calidad del dataset y por ello el desempeño de la red neuronal. Entonces sería una buena sugerencia mejorar la evaluación de los datos obtenidos. La tercera, las funciones de pérdida. eh, podemos evaluar las funciones de pérdida basadas en equilibrio de Nash para encontrar mejores estrategias óptimas. Ahora para concluir las implicaciones éticas, puesto dos, la primera que es la seguridad de datos y la otra que es el sesgo. En la seguridad de datos, primero respecto a este punto, como se trabaja con datos no se trabaja con datos de ninguna persona, por lo contrario, la data es manejada para el trabajo académico, es una data que no implica riesgos para la seguridad de ninguna persona en particular. La segunda es el sesgo. Se priorizan movimientos que pueden acabar en el menor tiempo posible las partidas, llevando a cabo que la IA llevándola a cabo desde IA desarrollado en este presente trabajo. Por otra parte, a nivel de juego, existe un sesgo relativo que siempre va a empezar a trabajar con el caballo blanco del sector de la reina, ¿no? Entonces, esas serían las implicaciones éticas. Con esto concluye nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado, profesor. Ah, y bueno, y las bibliografías. Gracias.